Hola, hola, bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy vamos a hacer esta arracada con este tejido tubular en el centro y unas florecitas. Entonces vamos a empezar por hacer el tejido tubular. Para eso vamos a necesitar hilo. Yo utilizo este hilo transparente 100% poliéster, tijeras y nuestra aguja. Yo aquí ya tengo mi aguja con hilo y tiene un nudito en la punta, ¿ok? Entonces vamos a agregar 2 chaquiras de color verde. La llevamos hasta el final de nuestro hilo. Me regreso por las dos aquí. Y voy a regresarme aquí por el nudito, ¿ok? Miren. Voy a jalar. Y acomodo mis chaquiras. Okay. Y aquí tengo mis 2 chaquiras acomodadas. Me voy a pasar por la de un lado y voy a agregar otra chaquira. Este tejido tubular es de 7 chaquiras, ok, aquí llevo 2. Voy a agregar la tercera, aquí está. Estoy saliendo por la parte de acá de arriba, entonces ingreso por la parte contraria de donde sale mi hilo, ok. Jalo, se acomoda mi chaquira. Ahora estoy saliendo por por la del centro y me regreso por esa misma chaquira que acabo de meter. Voy a agregar otra. Aquí está. Hago lo mismo. Ahora estoy saliendo por acá, por la parte de abajo de esta. Me meto por el lado contrario. Jalo. Y me regreso por la que acabo de meter. Miren, aquí llevo 4, ¿ok? Agrego otra. Estoy saliendo por la parte de arriba. Meto mi aguja por la parte de abajo y me regreso por la que acabo de meter. Miren. Llevo 5, me faltan 2. Agrego otra. Estoy saliendo por la parte de acá de abajo. Me meto por la parte de arriba. Y me regreso por la que acabo de meter. Aquí llevo 3, 6, me falta solo una, ok. Agrego la última. Aquí la tengo. Estoy saliendo por la parte de arriba, me meto por la parte de abajo, ok. Y me regreso por la que acabo de meter. Ok, aquí ya tengo mi base de 7 chaquiras. Están un poco chuequitas, pero ahorita se van a acomodar. Entonces volteo mi tejido para la parte donde está saliendo mi hilo. Voy a agregar 2. Siempre voy a poner 7, pero aquí voy a agregar 2 juntas porque voy a aumentar, ¿ok? Paso mi aguja por el primer puentecito entre las 2 primeras chaquiras. Jalo y solo me voy a regresar por una. Jalo mi tejido y aprieto para que se acomoden mis chaquiras. Miren. Ahorita se van a ir acomodando. Voy a poner la que sigue en el siguiente puentecito. Ahí está. Jalo mi aguja y me regreso por esa que acabo de meter. Y así. Jalo y me regreso por la que acabo de meter. Y voy contando, obviamente, ¿no? Y las voy acomodando, miren.
Ahí llevo 4, me faltan 3, 5 y me regreso por la que acabo de meter. 6, paso por el puentecito, jalo y me regreso por la que acabo de meter. Entonces van 3, 6, me falta una para terminar esta otra línea. Meto en el último puentecito, jalo y me regreso por esta que acabo de meter. Y ahí llevo la segunda línea, miren. Voy a voltear mi tejido, se ve chuequita, pero ahorita la vamos a acomodar. Ok, agrego 2 porque voy a aumentar, entonces agrego 2. Jalo y me regreso solo por una de las 2 que acabo de meter. Jalo mi hilo y miren, solitas se van acomodando, miren. Y van quedando como ladrillitos. Aprieto bien mi tejido. Agrego la tercera en el siguiente puentecito, jalo y me regreso por la que acabo de meter. Y se acomoda. Agrego la siguiente en el siguiente puentecito. Esta es la cuarta. Jalo y me regreso. Quinta. En el siguiente puentecito, jalo y me regreso por la que acabo de meter. Me faltan 2 para terminar esta otra línea. Esta es la sexta, jalo y me regreso por la que acabo de meter. En el último puentecito meto la última de esta línea, jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Aquí llevo 3 líneas, si se fijan, este rollito son 4, ¿ok? Entonces volteo mi tejido y vamos a hacer la última línea del rollito para empezar a hacer nuestras florecitas. Aquí está. Agrego 2 porque voy a aumentar. Siempre es una disminuida, aumentada, disminuida. Entonces sigue una aumentada, ¿ok? Por eso agrego 2 en el primer puentecito. Jalo y me regreso solo por una, ¿ok? Y miren, solitas se van acomodando. Ahí está sobresaliendo esta. Agrego la tercera en el siguiente puentecito y así siempre voy a meter por cada puentecito, ¿ok? 4, 5, y me regreso, 6 y me regreso por la que acabo de meter, ¿ok? Y 7 para cerrar. Paso por el puentecito, jalo y me regreso por la que acabo de meter. Entonces aquí ya tengo para hacer mi rollito, ¿ok? Lo voy a hacer para cortar el hilo y empezar las florecitas. ¿Cómo vamos a cerrar esto? Pues muy fácil. Si ven, esta sobresale, esta no, esta sí y esta no. Entonces vamos a meternos como en zigzag por las que sobresalen de ambos lados, ¿ok?
esta sí sobresale, esta de este lado también, vamos como en zigzag, una de allá, una de acá, una de allá, una de acá, pero solo las que sobresalen, ¿ok? Entonces aquí voy en la tercera que sobresale y aquí en la cuarta que sobresale. Vamos a ir intercalando las líneas, pues. Entonces voy a hacer como rollito, miren. Y aquí ya tengo el rollito listo, miren. Vamos a cerrar bien para que no se vea dónde lo empezamos y dónde terminamos, ¿ok? Y voy a recorrer igual hasta la otra punta. Una así y una no, una así y una no. ¿Ok? Y vamos a ir apretando nuestro hilo. Y aquí hacemos un nudito, ¿ok? Voy a hacer el nudito aquí en esta orilla, en este extremo. Y voy a correr mi hilo por otras chaquiras para que no se deshaga y quede bien seguro. Y a la hora de cortar no quede tan al ras. Ok, miren. Y aquí ya corto mi hilo. Entonces aquí ya tengo el rollito. Déjenme cambiarle el hilo a mi aguja. Ok, ya tengo mi aguja con el hilo. Entonces aquí voy a engancharla en la arracada, ok. Me voy hasta el fondo y con el nudito aquí hago el lacito, ¿no? Y aquí voy a apretarla. Voy a medir en qué dirección empecé esta y ahí voy a poner mi hilo. Ya, ok. Ahí está la misma dirección. Fíjense bien. Vamos a agregar. Vamos a empezar de acá. Voy a poner este aquí para que vean. Vamos a empezar de acá. Entonces empezamos con una color verde. Y voy a acomodar mi chaquira y voy a pasar mi aguja por la parte de abajo, pero en esta parte, por la parte de abajo de la arracada, pero la voy a sacar hacia dentro, ok. Ahí voy a enfocar, ahí, y la saco hacia adentro. Ahí la chaquira ya se acomodó, si se fijan. Entonces me regreso por esa chaquira y ahora por la parte de arriba, ok, de acá. Entonces jalo y ahí ya se acomoda mi primera chaquira. Vamos a ir haciendo flor por flor. Voy a agregar 2 tornasol. Esta es la primera. Hago lo mismo. Paso la aguja por la parte de abajo, pero la saco hacia arriba de acá. Jalo, ya está acomodada la chaquira como debe de quedar. Y me regreso, miren, por esa chaquira que acabo de meter, ¿ok? Jalo y se acomoda solita. Vamos a agregar otra. Hago lo mismo, la paso por la parte de abajo, jalo, se acomoda la chaquira y me regreso por esa misma chaquira, ¿ok? Y miren, ahí tengo 2. Voy a agregar otra de color verde para ya empezar a hacer la florecita. Paso por la parte de abajo, la saco por la parte de adentro y hacia arriba. Ahí ya se acomodó la chaquira y aquí me voy a regresar. Entonces, miren, aquí ya tengo la primera base, ¿ok? Voy a agregar una tornasol para poner el centro de mi florecita. Entonces, es una tornasol entre la verde y la tornasol, ¿ok?
y me regreso, miren, por la que acabo de meter. Jalo y ahí ya se acomodó el peyote ladrillo. Voy a poner el centro de la florecita, que va a ser esta color coral o rosita, como ustedes, no sé cómo la vean en la cámara, pero es coral. Y me regreso por esa que acabo de meter, ¿ok? Jalo y solita se acomoda. Agrego otra tornasol entre las últimas dos, miren, entre esta tornasol y esta verde. Jalo, ahí ya está acomodada la chaquira y me regreso por esa chaquira que acabo de meter. Es súper fácil y es un trabajo bien fácil, rápido y sencillo. Volteo mi tejido, voy a girar para poner las últimas dos de arriba de la florecita y cerrarla. Agrego la primera entre las dos últimas, jalo mi tejido, se acomoda la chaquira y me regreso. Vamos por la siguiente, agrego otra en las siguientes dos, paso por el puentecito, jalo y me regreso por esa que acabo de meter. ¿Ok? Y aquí ya tengo la primera florecita. Voy a bajar y tengo que salir en esta verde. Entonces bajo por esta. Fíjense bien. Jalo. Voy a bajar por esta segunda, por esta tornasol. Jalo y aprieto bien mi tejido para que la florecita quede bien. Y me regreso por esa verde. ¿Ya vieron? Y aprieto bien, jalo bien el hilo y aprieto bien el tejido, ¿ok? Voy a voltearla para volver a hacer el mismo procedimiento. Si se fijan, aquí tengo tres florecitas, entonces vamos por la segunda florecita. Como ya tengo la verde, ya voy a poner nada más las tornasol. Agrego la primera, paso mi aguja por la parte de abajo, la saco por la parte de adentro de la coqueta, de la arracada y hacia arriba. Miren, y me regreso por esa que acabo de meter. Jalo y solita se viene y se acomoda donde va. Agrego la siguiente. Igual por la parte de abajo la saco hacia arriba, jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Y ahora sí voy a agregar una verde para volver a hacer lo de el centro de la flor. Igual paso por la parte baja y me regreso. Miren. Ok. Ahora voy a volver a hacer la florecita. Voy a agregar una tornasol porque vamos a hacer esta donde está la rosita. Entonces agrego una tornasol entre medio de las dos últimas por el puentecito ese, jalo y me regreso. Agrego una rosita que es el centro de la florecita en el puentecito que sigue, jalo y me regreso por esa misma. Agrego otra tornasol entre la tornasol y la verde esta, jalo y me regreso por esa que acabo de meter, miren. Ok, volteo mi tejido para poner las dos últimas de arriba y cerrar esta florecita.
Agrego la primera entre la tornasol y la rosita, jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Cuidamos que no se nos enrede nuestro hilo. Y agrego la última de esta florecita. Casi siempre va a ser el mismo procedimiento. Y me regreso, miren, por la que acabo de meter, ¿ok? Jalo y se acomoda ahí automáticamente. Y ahí tengo dos florecitas. Vuelvo a bajar porque tengo que salir otra vez por esta verde, entonces hago lo correcto para que no se vea mi hilo y salgo por la segunda de acá pegada a la arracada y me regreso por la verde, ¿ok? Y ahí llevamos dos, nos falta una para ya meter el rollito. Okay. Entonces agrego, como ya tenemos la verde, ahora vamos a agregar otra vez las dos tornasol y una verde. ¿Okay? Y me regreso por la que acabo de meter. Agrego la segunda tornasol, paso por la parte de abajo, la saco por la parte del centro y hacia arriba la aguja y me regreso por la que acabo de meter, miren. Jalo y solita se va a acomodar, miren. ¿Ya vieron? Agrego una verde. Paso por la parte de abajo de la arracada, la saco por el centro y hacia arriba y me regreso. Esto es para que el hilo quede abrazando aquí la arracada, miren. Entonces aquí voy a volver a empezar la tercera florecita. Agrego una tornasol. Aquí está. Entre medio de la verde y la tornasol. Por ese hilito que se ve, ese puentecito, miren. Por el puentecito ese que se ve. Jalo y me regreso por esta que acabo de meter. Aquí va la primera. Voy a poner el centro de la flor. En el siguiente puentecito. Ahí está. Jalo y me regreso por esta que acabo de meter. Vamos a agregar la tercera tornasol en el tercer puentecito, miren. Jalo y me regreso por esa que acabo de meter. ¿Okay? Volteo mi tejido para terminar esta florecita y cerrarla y ya agregar el rollito. Agrego una entre la rosita del centro y la primera de acá. Jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Siempre va a ser lo mismo, pero les voy a repetir para que se lo graben. Agrego la última aquí en el último puentecito, jalo y me regreso por la que acabo de meter, siempre cuidando que no se nos enrede nuestro hilo, ¿ok? Aquí voy a hacer lo mismo, voy a bajar para salir en la verde, ¿ok? Entonces me bajo por esta tornasol, por la segunda tornasol que está enseguida de la verde,
Esto es para esconder nuestro hilo y salgo por la verde, miren. Y ahí tengo las 3 florecitas, estas que están antes de el rollito. Ahora vamos a meter el rollito. Miren, metemos nuestro rollito y meto mi aguja por el rollito, por el centro del rollito, ¿ok? Eso es para que el hilo quede escondido y no tener que cortar. Vamos otra vez, volteo mi tejido, dejen cerrarla. Y vamos otra vez a empezar con una verde, vamos a empezar con esto otra vez. Para hacer otra vez las 3 florecitas empezamos con la verde esta. Ok, entonces agregamos una verde. Estoy saliendo por acá, no por el centro del. Entonces paso mi aguja por la parte de abajo. Fíjense bien. Detengo la chaquira acá con mi dedo. Y aquí nada más me regreso por la chaquira verde. Se hace el lacito y eso me va a ayudar a detener el rollito. Sí va a ser, sí se va a mover, o sea, sí va a girar, pero no se va a mover hacia acá. ¿Ok? Entonces voy a apretar esta verde, que quede bien apretadita, y voy a agregar una tornasol. Bueno, más bien son dos tornasol que siguen y una verde. Agrego la primera por la parte de abajo de la arracada, pero la saco por el centro, miren, y hacia arriba. Ahí ya queda acomodada la chaquira y me regreso por esa chaquira que acabo de meter. La llevo hasta que quede pegadita a la verde anterior. Agrego otra tornasol. Aquí está. Paso por la parte de abajo igual, jalo, se acomoda la chaquira y me regreso. Siempre vamos a estar, siempre la vamos a estar deteniendo con los dedos, ¿ok? Y ahí ya tengo 2. Voy a agregar una verde para hacer nuestra primera flor. Paso por la parte de abajo, jalo y me regreso. ¿Ok? Ahora voy a hacer la parte donde va la rosita. Agrego la primera. Ando escogiéndolas aquí para que no estén muy grandotas. Agrego la primera entre medio de la verde y la tornasol. Jalo y me regreso por esa que acabo de meter. ¿Ok? Agrego el centro de la florecita en el medio de las 2 tornasol de abajo. Jalo y me regreso por la rosita que acabo de meter. Estoy saliendo por la rosita, agrego otra tornasol entre medio de la tornasol y la verde que metimos, ¿ok? Jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Volteo mi tejido para poner las 2 de arriba. Aquí voy a cerrar esta florecita. Pongo la primera entre medio de la tornasol y la rosita. Jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Paso la segunda. Jalo y me regreso por esa que acabo de meter. Y aquí ya cerré la primera florecita de este otro lado. Entonces me bajo otra vez por la tornasol, esta, perdón, moví la cámara, luego por la que está pegada a la arracada, tornasol también, para regresarme y salir por la
verde. Yo les estoy enseñando la forma en que yo la hago, ¿ok? Ya después cada quien agarra su técnica. Vamos a agregar otra vez, después de una verde siguen 2 tornasol. Entonces aquí tengo la verde, vamos a agregar 2 tornasol. Agrego la primera y hago lo mismo. Ya nada más nos falta una florecita, ¿ok? Paso por la parte de abajo, me regreso y recorro, ¿ok? Paso por la parte de abajo de la arracada, la jalo hacia el centro y por arriba y me regreso, pero por la parte de arriba ahora, ¿ok? Aquí van 2. Hago lo mismo, me regreso, jalo y me regreso por la que acabo de meter verde. Tenemos cuidado que no se nos enrede, aquí se me enreda un poquito. Y listo. Vamos a empezar a hacer ahora sí la segunda parte de la florecita. Meto la primera y me regreso. Agregamos el centro y me regreso. Agregamos la siguiente. Ahí está. Jalo y me regreso. Giro mi tejido para cerrar esta florecita y me regreso. Agrego la siguiente en el último puentecito, ahí está, y me regreso. Y vuelvo a bajar para volver a salir en esta verde, ¿ok? Bajo por esta. Esto es para esconder el hilo y que nuestro tejido se vea limpio. Y me regreso y salgo por la verde. Y ahora sí vamos a hacer la última florecita. Agrego. Siempre me voy basando en las florecitas de acá que sigue, ok. Entonces siguen 2 tornasol. Jalo, lo detengo y me regreso por la parte de arriba, miren. Una, hago lo mismo. Y me regreso. 2. Y aquí voy a cerrar con una de color verde en este extremo, ok. Jalo y me regreso. Okay. Ahora sí voy a hacer la segunda parte de la florecita. Agrego ahí y me regreso y aprieto bien mi tejido. Paso por aquí, me regreso y ese es el centro. En esta línea me falta solo una. Jalo y me regreso, ok. Voy a voltear mi tejido para cerrar ya esta flor y ya terminar.
agrego la primera y me regreso, y ya agrego la última en el último puentecito, jalo y me regreso. Ahora me voy a bajar a esta y ahí voy a hacer el nudo, ok. Engancho por aquí, me queda el lacito aquí, meto mi aguja y listo, ahí ya hice el nudo, pero voy a recorrerla un poco más para cortar y ay, aquí está un poco dura y que no quede tan al ras, ok. Ok, y ahí voy a cortar y listo, así quedan nuestras arracadas. Ahí quedan nuestras arracadas.